Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con nuestro admiradísimo Alberto Garín. ¿Qué tal? Pues aquí me tienes una semana más. Te dejo un poco de barbita por el tema que vamos a hablar. Me dejo barbita por el tema que vamos a hablar, en efecto. Tengo una sorpresa para ti. ¿Cuál es tu sorpresa? Pues que han llegado, para nuestros queridos socios, los llaveros de los programas. Mira, Iván, ¿se puede hacer zoom a esto? Aquí está el de En Libertad. Eso es libertad. Mola. Aquí tienes a Manuel Llamas, por si un día uno está un poco más apagado y dice, ay, hoy estoy un poco... Oye, mucho". ese está bien, ¿eh? Este mola, pero Está mira el bien. tuyo. La espada de Pedazos de Historia. Muy bien, muy bien. Ese le va a molar un montón a mi hijo. Mi hijo es muy de espadas, le va a gustar. ¿Ah, sí? Pues mira, Sí. te hago entrega de tu llavero de Pedazos de Historia. El primer llavero de pedazos de historia ha sido para mí. Para Soy tu un hijo, afortunado. en este caso. Eso es. Ya Muy tienes privilegios, ya que eres el dueño del programa. Pues que menos que un llavero, ¿no? Muy bien. Oye, ¿qué nos traes hoy? Pues vamos a hablar de la expansión del Islam en el primer siglo de historia de este Islam, vinculado con los omeyas, que en España son muy conocidos porque el último de los omeyas logró salvar su cuello, llegó hasta Córdoba, montó un emirato independiente y con el tiempo consiguió que sus descendientes fueran hasta califas en Córdoba. Sí, es verdad. Y es una historia que, claro, nosotros tenemos mucho de la conquista, pero no sabemos muy bien lo pre y Eso es. y cómo. Luego Entonces- sí que tenemos claro la reconquista, pero Entonces la idea es centrarnos en los omeyas de Damasco, no en los omeyas de Córdoba. Y además lo hacemos al hilo del programa previo sobre los mongoles, porque ahí ya tuvimos ocasión de hacer algunas referencias, o al menos hacernos esa pregunta interesantísima de por qué en un momento dado un grupo humano, que en principio son gentes olvidadas, en este caso los árabes en su desierto de Arabia, deciden salir y conquistar en muy poco tiempo una gran cantidad de territorio. Porque si bien es cierto que cuando hablábamos de los mongoles de Gengis Khan, veíamos que estos mongoles de Gengis Khan habían conseguido expandirse hasta constituir el que en su tiempo llegó a ser el segundo imperio más grande de la humanidad. Probablemente estos omeyas lo que sí tuvieron fue la capacidad de conquistar muy rápidamente muchos territorios. Así que si te parece, nos ponemos en marcha. cuando tú digas, querido Alberto. Pero vamos a hacerlo, ya tú hicimos un programa especial sobre el mundo de los árabes, pero vamos Sí, a hacer... además tuvo mucho éxito ese. Sí, mucho. Sí, sí. Pero vamos a hacer un pequeño recordatorio de cuándo surge el Islam, muy rápidamente, con Mahoma. Entonces, tenemos a este caballero, Mahoma, nacido a finales del siglo VI después de Cristo, vinculado al mundo de las caravanas. Importantísimo retener este dato de las caravanas, veremos después pues, por qué. Que a partir del año 610, 612, empieza a tener las visitas regulares del arcángel Gabriel, que le va a compartir la palabra de Dios. Esto le lleva a formular todo un corpus teológico novedoso. Va a ser expulsado de su ciudad natal, la Meca, en el año 622. Tiene que ir a Medina, es la Égira, el punto de partida del calendario islámico, y desde ahí logrará unificar a las tribus árabes dentro de este nuevo mundo religioso que plantea. Bien, primera idea importante a no olvidar. Lo que Mahoma hace es, y en esto tiene un paralelismo con lo que hará Gengis Khan unos cuantos siglos después, no solamente es poner en marcha una nueva reflexión teológica, una nueva religión, sino sobre todo un sistema jurídico muy simplificador que le permitió unificar a todas las tribus árabes. Vendría a ser lo mismo que, como digo, siglos después, Gengis Khan hace cuando, con 4 o 5 principios jurídicos fundamentales, logró unificar a todo el mundo mongol. Esto es interesante porque si hay una característica que domina todavía el Islam contemporáneo, es la obsesión, en el caso de los regímenes islámicos más integristas, de la Sharia, de que la ley se ajuste a el dogma religioso. Y aquí me gustaría que hiciéramos una brevísima reflexión sobre cómo un ser humano puede vivir su experiencia religiosa. Podemos vivir a un nivel muy individual, muy personal, muy intrínseco. Creo, no creo, eso que me preocupa, la creencia que me supone. Al final, básicamente, estoy pensando en una vida más allá de la muerte. Hay una dimensión más social, la religión como sistema moral, que es correcto, que es incorrecto. Y hay también una dimensión mayor, que es la religión como sistema político y jurídico. Entonces, una religión que ya no solamente me indica que está bien y que está mal, sino que me estructura toda la vida política del mundo en el que vivo. Eso es lo que va a hacer Mahoma. Mahoma no solamente va a establecer un sistema moral,
sino a establecer un sistema religioso que al mismo tiempo es una estructura política sencilla, sin grandes complejidades, y que le va a permitir unificar a las diferentes tribus árabes de ese mundo arábigo, y en esa unificación va a tener la fuerza humana que le va a permitir primero combatir a los árabes disidentes dentro de la península arábiga, y ya muerto Mahoma con los califas ortodoxos, estos 4 califas que le van a suceder entre el 632 y el 661, van a expandirse fuera de la península arábiga. Entonces, entendamos por qué la importancia de la Sharia hasta la actualidad. Mahoma no solamente estableció un modelo religioso, estableció todo un modelo político. Bien, tenemos ya el motivo por el cual un líder carismático, que es Mahoma, genera las herramientas que permite unificar a todas esas tribus, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿y por qué salieron de Arabia? Porque puedo tener un líder carismático antes que podía haber tenido ideas de unificación jurídica, pero ¿cuál es el motivo por el que salen de Arabia? Cuando hablamos de los mongoles con Genghis Khan, ya nos habíamos hecho esa misma pregunta y nos habíamos encontrado una situación que va a ser muy similar a la que vive Arabia. En el caso de los mongoles, habían tenido un periodo de auge económico vinculado a las sociedades vecinas del mundo mongol. Recordemos la dinastía Jin, que había tenido un largo periodo de crecimiento económico, un crecimiento que también había llegado al mundo de los mongoles. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que estos chinos, comerciando, pues las virtudes del comercio, que nuestro maestro Escotado tanto nos recordaba, les había permitido que los propios mongoles, aunque fuera una parte colateral de ese comercio, en muchos casos como en los ejércitos que protegían las caravanas de los mercaderes chinos, habían conseguido mejorar. Algo similar le ocurre a los árabes en estos siglos, sobre todo en el siglo VI. Ha habido una recuperación del mercado mediterráneo próximo oriental, una recuperación en la cual tenemos varios elementos protagonistas. Solemos tener en la mente 2, que son los bizantinos, el Imperio Romano de Oriente con su capital en Constantinopla, y los persas, en este caso los persas sasánidas. Cuando hicimos el programa sobre el Irán contemporáneo hablábamos de los diferentes grupos, de los diferentes imperios persas. Los sasánidas eran persas. Recordemos que hay varias veces que el imperio persa está dominado por fuerzas extranjeras, como los partos antes de los sasánidas o los árabes después de los sasánidas. En este caso eran persas. Pero hay un tercer reino importante, el de Aksum, menos conocido, en la actual Etiopía, lo que después míticamente los cristianos hablarán del reino del Preste Juan y este tipo de cosas, donde el líder es el famoso Negus, ¿vale? Aquí seguro que todos recordarán más o menos en diferentes periodos históricos la vinculación con ese mundo etíope. Lo que va a suceder es que tenemos una viejísima ruta comercial que ya hemos tratado en otros pedazos de historia cuando hablábamos de Petra, esa ruta del incienso que comunicaba los productos que se hacían en el Cuerno de África, la actual Somalia, y en el Yemen. El incienso es uno de ellos, pero no el único. Por esa ruta también, por ejemplo, pueden viajar desde otras resinas hasta oro, ¿vale? Entonces, esa ruta remontaba el Mar Rojo de forma marítima o directamente a través de caravanas por la costa occidental de la península arábiga y llegaba ya hasta el creciente fértil, llevando el comercio hasta el mundo bizantino y hasta el mundo persa. ¿Quiénes son los que actuaban como caravaneros? Los árabes, entre ellos el propio Mahoma. Pues bueno, ese modelo comercial exitoso, que ya había sido exitoso muchos siglos atrás, por ejemplo, cuando hablábamos de Petra, en torno al siglo I a.C., siglo I después de Cristo, esos son los momentos de auge de esa ruta del incienso. Ese comercio había sufrido un inconveniente cuando se había dejado de utilizar el incienso en el mundo religioso a finales del siglo IV con Teodosio, que lo había prohibido. Fue una prohibición temporal. Ya para el siglo VI toda esa actividad comercial se había recuperado. Ya para el siglo VI, un siglo VI muy curioso porque no va del 500 al 600, digamos que va desde la llegada al poder de Justiniano hasta la irrupción de Mahoma, un siglo VI amplio, ¿de acuerdo? Pues en ese siglo VI se habían logrado recuperar las viejas rutas comerciales, esta ruta del incienso, fundamental para el caso de los árabes, pero también la ruta a través del Mediterráneo que controlaban los bizantinos, más las buenas relaciones que podían tener desde el punto de vista comercial con el imperio persa. Pero a finales del siglo VI, en torno al año 600, entramos en una dinámica bélica entre bizantinos y persas, a la que se añade otros problemas militares
que los propios habitantes del reino de Aksum. Estos etíopes tienen con gentes del sur, básicamente de la actual Somalia. Entonces hay una serie de enfrentamientos bélicos que van afectando progresivamente a las estructuras comerciales vinculadas a esa ruta del incienso, y esos enfrentamientos bélicos al final terminan por desbaratar esa ruta del incienso. ¿Qué provoca? Pues provoca que unos árabes que estaban teniendo una situación de relativo confort económico gracias a ser partícipes en esa ruta del incienso, ven como ese auge económico va desapareciendo, pero ese auge económico les ha permitido un crecimiento demográfico, hay un exceso de población para un ámbito geográfico como el desierto arábigo, que es muy limitado. Entonces, ante esa crisis que podía provocar hambruna, que podía provocar migraciones a lugares más donde hubiera más alimentación, pues se convirtió, gracias a un líder carismático como Mahoma, en toda una operación militar, porque primero Mahoma unifica a todas estas tribus, en gran medida gracias a su nuevo sistema religioso jurídico del Islam y en gran medida a golpe de espadas, y a continuación salen del mundo arábigo y se van a expandir por esos otros 3 grandes reinos que tienen alrededor, porque van a ocupar tanto territorios del mundo bizantino como del mundo persa, como del mundo etíope, del reino de Aksum, básicamente el actual Yemen. Por tanto, estamos ante una dinámica que se asimila mucho a la que veíamos en el programa previo con los mongoles. Gengis Khan I, agrupando a todas las tribus mongolas, y seguidamente, una vez que los ha agrupado y ha establecido un sistema jurídico simplificador, saliendo a conquistar el mundo. ¿En qué momento sale a conquistar el mundo? Pues curiosamente cuando ya se ha muerto Mahoma, en el 632, muerto Mahoma se crea una polémica, y es que claro, Mahoma es la persona que ha tenido la comunicación directa, o al menos casi directa con Dios a través del arcángel Gabriel. Es Mahoma quien ha podido recibir, digamos, la información de cómo tiene que organizarse el buen creyente musulmán, pero muerto él, ¿quién puede ser capaz de mantener esa llama viva? Porque los que vengan detrás de Mahoma ya no son profetas, no son gentes que tengan esa relación especial con Dios. Entonces, de partida van a buscar a aquellos que están más cerca de Mahoma para que, a partir de la experiencia que hayan podido tener por convivir con Mahoma, pues sepan más o menos por dónde ponerse en marcha. Entonces, estos 4 califas ortodoxos, Abu Bakr, Omar, Othman y Ali, son gentes vinculadas a Mahoma. Los primeros eran suegros de Mahoma, el último es su yerno. Hay que entender que Mahoma no escribió el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Tampoco nos tiene que sorprender. Tampoco Jesús escribió los evangelios. Y hay que entender que el Islam, la base religiosa del Islam, no es algo que está creado cuando se muere Mahoma en el 632 o al día siguiente. Tampoco ocurre en el cristianismo. Tampoco los fundamentos del cristianismo están todos claramente establecidos el día que resucita Jesús, 3 días después de haber sido crucificado. Sino, en el caso del cristianismo, es un proceso de creación que va a durar siglos, donde por un lado vamos a tener los propios hechos vinculados a Jesús, que son los evangelios, y por otro lado vamos a tener la interpretación que los discípulos, los apóstoles de Jesús, puedan hacer de esos hechos de Jesús. Entonces son las diferentes cartas, sobre todo las de San Pablo, ¿de acuerdo? Y a continuación incluso llegaremos a toda la patrística cristiana que nos lleva hasta los siglos 4 o 5, los padres de la Iglesia, que terminan de establecer todo ese corpus religioso de que se vincula el cristianismo. O sea, el cristianismo, digamos que desde el punto de vista, entre comillas, teórico, tarda sus 4 siglos en establecerse. El Islam es parecido, O sea, muerto Mahoma, comienzan a registrar los dichos de Mahoma, o sea, comienzan a poner por escrito lo que Mahoma cuenta que le había dicho el arcángel Gabriel. Eso es el Corán, ¿vale? Es algo que se va a producir, esa recopilación, durante estos califas ortodoxos, pero aún están rematando el Corán cuando ya han llegado los omeyas al poder. Pero a continuación van a incorporar una segunda parte para tratar de explicar que ya no es la palabra revelada de Dios a Mahoma, que es el Corán, sino las propias palabras de Mahoma explicando cosas cotidianas, ¿vale? Entonces, esos son los dichos del profeta, los hadices. Y esos dichos del profeta, esos hadices, se van a ir reuniendo en la tradición, en la suna. Entonces, la suna es algo, o sea, hay que entender que van a estar recopilando hadices, dichos del profeta. Mahoma se ha muerto en el 632, primera mitad del siglo VII, y vamos a estar recopilando hadices hasta el siglo XII. Y uno va a decir, ostras, 4 o 5 siglos después todavía seguían estableciendo las bases teóricas del Islam, exactamente igual que en el cristianismo. 4 siglos después de la muerte de Jesús, todavía estamos estableciendo las bases del cristianismo. O sea, es que
no me importa si estamos hablando de la Iglesia Católica o sus variantes protestantes. Pensemos que Lutero, que es un hombre que apela al cristianismo más original, más propio de Jesucristo, respeta a San Agustín, que es un señor de comienzos del siglo V. O sea, hasta el propio Lutero entiende que no se puede basar el cristianismo exclusivamente en los hechos del siglo I, sino que hay que acumular la experiencia de otros religiosos cristianos durante 5 siglos. Esto va a pasar con Mahoma. Pero esas tradiciones, esa sunna, como vamos a ver a continuación, es la que hay diferentes grupos de hadices, hay diferentes grupos de tradiciones y va a suponer la división del Islam en diferentes corrientes. Bueno, ya tenemos unificado ese mundo árabe con los califas ortodoxos, estamos sentando las bases del Islam. Los califas ortodoxos son capaces de salir de las fronteras de la vieja Arabia, atacan al mundo bizantino, atacan al mundo persa y aquí van a contar con varias ventajas. Primero, la propia dinámica militar que va a traer ese mundo árabe. Digamos que es un mundo movilizado, donde hasta el último árabe puede tomar las armas e ir al combate. Mientras que lo que se van a encontrar enfrente, Bizancio o Persia, son imperios de ejércitos profesionales y en muchos casos mercenarios. Es decir, la mayor parte de los territorios que ocupaban los árabes cuando salen de Arabia, cuando se expanden por el Valle del Nilo, cuando ocupan la Gran Siria, cuando asaltan el Tigris y el Éufrates, cuando pasan los Zagros y ocupan Persia, la mayor parte de la población no estaba acostumbrada a participar en el ejército. Financiaban con sus impuestos los ejércitos oficiales que tenían sus respectivos emperadores. Hagamos una reflexión en nuestro mundo contemporáneo. Hoy, si mañana nos invadieran los marroquíes, ¿de cuántos hombres dispone actualmente España, un país de 48 millones de personas? Si mañana tenemos que movilizar a todos los miembros del ejército español en un país de 48 millones de personas, ¿a cuánta gente podemos movilizar? Pues actualmente el ejército tiene 161.000 miembros en un país de 48 millones de personas y estoy contando los 161.000 miembros a todos. O sea, estoy incluyendo a los cocineros, al que trabaja con el ordenador, estoy metiendo todos. Pero vamos más lejos. Hagamos una movilización, porque nos está atacando el enemigo y tenemos que hacer una movilización de jóvenes españoles para que vayan al ejército. Claro, no existe el servicio militar obligatorio, ni voluntario, no existe. O sea, puedes hacer de militar o no. Y los que son militares son esos 161.000. La capacidad que hoy tiene España para poner tropas en combate en 15 días es nula. O sea, aunque seamos 48 millones de personas, aunque el país que nos ataque tenga la mitad, una cuarta parte de la población, si ese país está movilizado y el país que está recibiendo el ataque no lo está, pues la cantidad de soldados que podemos ofrecer en el campo de batalla son muy limitados. Recordemos que cuando ha comenzado esta guerra en Gaza, a partir de los hechos de octubre de 2023, en 15 días los israelíes tenían 250.000 de jóvenes movilizados para ir a combate y que sabían cómo utilizar un arma. Entonces, es la diferencia entre una sociedad que puede movilizarse militarmente y una que no. Los árabes se podían movilizar. Los imperios que atacaron no estaban preparados porque sus guerras, que llevaban un largo periodo de conflicto, se hacía a base de ejércitos profesionales y en muchos casos de mercenarios. Entonces, eso va a ser una ventaja inicial. Una segunda ventaja es que las propias dinámicas de conflicto que habían vivido bizantinos y persas habían debilitado sus ejércitos, de modo que incluso esos ejércitos bien preparados y bien pertrechados ya tenían carencias fruto de los continuos enfrentamientos que habían tenido entre ellos mismos. Pero un tercer elemento es que esas propias dinámicas bélicas que habían estado agitando el mundo bizantino y el mundo persa enfrentados entre ellos, había provocado que muchos de los territorios lejos de las capitales, la capital de los bizantinos es Constantinopla, pues sitios como Siria o Egipto tuvieran ciertas tendencias independentistas, por utilizar un término anacrónico. Querían separarse de un imperio que les estaba obligando a una presión fiscal elevada para mantener una guerra en la cual los beneficios no se veían. Claro, a esto se añadía otro elemento muy interesante, y es que había tensiones religiosas, en el caso de este mundo bizantino, entre la cabeza de la iglesia bizantina más importante, que era el patriarca de Constantinopla, y al menos otros dos grandes patriarcas que desde el punto de vista histórico habían sido notabilísimos desde el siglo I, que es el patriarca de Antioquía en Siria y el patriarca de Alejandría en Egipto. ¿Esto qué significa? Pues que cuando los árabes crucen la frontera del desierto y asalten el Valle del Nilo, se van a encontrar con un ejército bizantino muy debilitado, en un territorio que está cansado de esas guerras y que además
tiene cierta animadversión hacia las autoridades de Constantinopla por cuestiones religiosas. Entonces, esos cristianos egipcios, los coptos, no van a ver con mala cara la llegada de los árabes. Y rápidamente van a asumir a esa autoridad árabe que se les impone, porque incluso van a colaborar con los árabes en las siguientes conquistas que van a hacer por el norte de África, saltando en el tiempo. Cuando los musulmanes cruzan el estrecho de Gibraltar para invadir la península ibérica en los tiempos del rey Rodrigo, a comienzos del siglo VIII, la flota que llevan los ejércitos árabes y bereberes eran coptos egipcios, es decir, egipcios cristianos, ¿vale? Porque no hay un problema en que yo como cristiano colabore con los musulmanes. O sea, a la larga, después de medio siglo de quebraderos de cabeza que me habían dado las luchas entre Bizancio y Persia, hasta me resulta interesante tener un nuevo mandatario que me ofrece otras posibilidades. Entonces, estos califas ortodoxos, como digo, son capaces de salir de Arabia, son capaces de con cierta rapidez ocupar Egipto, Siria, Irak, Irán, utilizando términos geográficos contemporáneos. Y es ahí cuando llegamos a la primera fitna, la primera guerra civil que va a estallar en el mundo árabe por ver quién sucede en ese puesto de guía espiritual que son los califas. Porque se ha muerto Othman, de la familia Omeya, el primero de los Omeyas. En su lugar ha llegado Ali, el yerno de Mahoma. En principio, para los seguidores de Ali era el favorito de Mahoma, aunque tardó unos cuantos años en tomar el poder. Y cuando está Ali en el poder, va a estallar un enfrentamiento entre los seguidores de Ali y los que están contrarios a Ali. Aquí va a surgir incluso una separación amplia del Islam que existe hasta hoy, una separación que además, yo sé que Jano es una de las cosas que más te gusta, porque claro, tenemos los dos grandes grupos que todo el mundo conoce, los suníes, que son la mayoría, los chiíes. Los chiíes son los de Ali, ¿no? Son los de Ali, los seguidores de Ali. Los de Abu, ¿cómo has dicho? Abu Bakr, yo decía siempre Abu Bakr. Pero tu pronunciación del árabe. Ah, vale, tú es que lo dices bien, ¿no? Sí. Que esos son los suníes. Sí. Y luego tienes los jarilíes. Sí, pero bueno, que luego los somaníes dicen que no son jarilíes. Entonces vamos a explicar. Los chiíes consideran que Ali es el legítimo heredero de Mahoma y por tanto los herederos de Ali tienen que ser los siguientes califas y ellos van a establecer una sunna propia del mundo chií. O sea, van a elegir una serie de dichos del profeta y una serie de tradiciones vinculadas a Mahoma. Los suníes, al contrario, no consideran que Ali sea el legítimo. Ellos van a tender por otra línea y van a terminar por elegir a la dinastía de Othman, a los omeyas, y van a establecer su propia tradición, van a seleccionar sus propios hadices. Hay algunos que son comunes a chiíes y suníes, pero hay otros que divergen y ahí es donde está el conflicto hasta hoy, porque estamos ante dos formas diferentes de entender no el Corán, que el Corán es el mismo para todos. Bueno, tienen pequeñas diferencias de suras que sí que no hay en sí, pero son otros. mínimas. Sí, son mínimas en 95. Pero lo más importante es cómo interpretarlo, que eso es la sunna. Entonces, el momento de la interpretación. ¿Y quiénes son los jarilíes? Pues los jarilíes son las gentes que dicen, no, quien tiene que ser guía de los musulmanes es el más digno de todos los hombres, que puede ser hasta un esclavo negro. O sea, hasta el más miserable de todos los seres humanos, si es un hombre de moral e intachable, ese puede ser nuestro guía. Claro, de los jarilíes terminará por derivar una corriente que es mayoritaria en el sultanato de Omán, que son los ibadíes, que se caracterizan por ser un islam de consenso. O sea, si hay algo que es singular en la religiosidad islámica de los omaníes, es que están abiertos a, podemos escuchar a todos, no hay que pelearse. Que desde el punto de vista, como recordemos que el Islam, aparte de una estructura religiosa, es una estructura política, lo podemos ver muy bien en el sultanato de Omán contemporáneo, el de hoy, que es un país ubicado en uno de los sitios más difíciles que hay en este mundo, porque está en el extremo suroriental de la península arábiga, pero es el que controla una de las dos orillas del estrecho de Hormuz, el que abre las puertas del Golfo Pérsico, y esto se lleva bien con todos. Se lleva bien con los saudíes, se lleva bien con los iraníes, no le hacen feos a los judíos, o sea, a los israelíes. Tienen los omaníes unos tipos que se saben mover muy bien en las aguas más turbulentas. Demostración de que los ibadíes saben muy bien qué querían hacer sus viejos antepasados jarilíes, buscando ese consenso y buscando sobre todo ser gentes dignas. Bueno, ahí se va a generar ese conflicto, un conflicto, y lo voy a simplificar mucho, un conflicto que va a hacer que la mayor parte de los suníes sigan a los omeyas, que se van a establecer en Damasco, que la mayor parte de los chiíes se ubiquen sobre todo en los actuales Irak e Irán,
es que la mayor parte de los jarilíes se queden en la península arábiga, sobre todo en esa parte suroriental. No es tan simple como esto, pero vamos a tratar de simplificarlo con un afán didáctico. Bueno, esa primera guerra civil, esa primera fitna, termina cuando un miembro de la dinastía de los omeyas, que estaba siendo el gobernador de este mundo árabe en Damasco, antigua ciudad romana, antigua ciudad bizantina, Muawiyah I, sea capaz de convertirse en el califa de todo este mundo árabe. Y aquí vamos a entrar en una serie de dinámicas muy interesantes. Uno, es muy llamativo porque estos árabes que han salido de la península arábiga y que se han puesto a conquistar el imperio persa, el imperio bizantino, el reino de Aksum, van a tener un prestigio derivado de esa capacidad militar. Y se van a considerar a sí mismos como gentes nobles. Ojo, tipos que 2 días atrás el que mejor le iba era caravanero y la mayor parte eran pastores de ovejas y nada más. O sea, no estamos hablando de que estos árabes que salen de la conquista son unos tipos letrados, que escriben poesía con una caligrafía maravillosa y que miran las estrellas y tienen estudios astronómicos espectaculares y que ya se han puesto a traducir a Aristóteles. No. Son unos tipos rudos que gracias a su rudeza han logrado victorias militares, pero ese prestigio militar se va a convertir en algo que va a perdurar durante siglos y siglos hasta la actualidad. Y ahora mucha gente que hoy, en el siglo XXI, quiera vincularse a algunos de aquellos árabes que salieron en ese momento de la península arábiga. Y si ya son de la tribu del profeta, de los Juráis, pues todavía mucho mejor. Una tribu compuesta con varios clanes. Hay un clan que es el de Mahoma y otro clan que es el de los Omeyas. Esto, para que nuestros espectadores lo entiendan, y estoy seguro que Jano coincidirás conmigo en ello, vendría a ser un poco lo mismo que sucede con la conquista de América por los españoles en el siglo XVI. La gente que acompañaba a Hernán Cortés o a Francisco Pizarro no eran los más dignos de su casa. En muchos casos eran pues un tipo con ganas de aventura y un poco rudo, que sabía manejar la espada. El que menos tenía que perder. Sí. Entonces, lo llamativo está en que en el momento que son conquistadores y adquieren, gracias a la conquista militar, una posición de prestigio en América, incluyendo tierras y demás, les convierte en una especie de nobleza, más allá de que ellos per se nunca habrían sido nobles. Y hoy en el siglo XXI hay muchos hispanoamericanos que buscan raíces. No, yo sí que vengo directamente de... Esto me ocurría mucho en Guatemala, el conquistador, el líder de los conquistadores en Guatemala fue Pero Alvarado. Hay mucha gente que trata de vincularse a Pero Alvarado o a aquel que le acompaña, que es más conocido, que es Bernal Díaz del Castillo. Entonces buscan, no, yo sí que soy descendiente. Pues sí, posiblemente, considerando que tanto Alvarado como Díaz del Castillo tuvieron sus enamoradas en América y se reprodujeron en América y sus descendientes siguieron teniendo descendientes, es posible que haya descendientes de Alvarado y de Díaz del Castillo en la Guatemala contemporánea. Pero hay mucha más gente. O sea, todos tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, o sea que es posible que Alvarado sea uno de tus... Claro, si me remonta al siglo XVI, incluso con uniones entre primos, creo que son 250.000, aproximadamente 250.000 tatarabuelos que tengo. Entonces, si uno de ellos es Alvarado, pues que está muy bien, pero hay otros 249.999 que no lo son, ¿vale? Para que no nos perdamos. Queremos seguir mejorando en nuestro programa de Pedazos de Historia en B1 Media. Y para ello necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro... Perdona, me he olvidado. ¿Es un qué? Un club de socios. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Pero yo apelo a Alvarado como en el siglo XXI hay gente que apela a aquel antepasado árabe, aunque los otros 249.999 tatarabuelos no fueran árabes. ¿De acuerdo? Entonces, esto para que entendamos por qué esa obsesión, que además es algo que va a ser revitalizado dependiendo del momento histórico. Hoy, en el siglo XXI, es muy interesante apelar a tu tatarabuelo árabe, porque los árabes, los de Arabia, hoy, como vimos en el programa de los árabes, son gentes destacadas porque tienen mucho dinero gracias al petróleo. Cuando el petróleo se acabe, dentro de 50 años, estos pobres hombres se queden sin ese dinero, pues posiblemente dentro de 50 años la gente no se preocupará por
buscar su antepasado árabe. Ese día ya no preocupará tanto, y a lo mejor buscarán un antepasado otomano o buscarán un antepasado de Yugurta, rey de los moros en tiempos de los romanos. ¿De acuerdo? Entonces, entendamos la importancia de ese vínculo con los árabes en el siglo VII y en la actualidad, porque se considera que es prestigioso en el siglo VII y en la actualidad. A lo mejor en el siglo XIII no era prestigioso, en la actualidad sí lo es. ¿Vale? Hemos entendido bien cómo funcionan estos árabes que salen. No son los mejores, no son más dignos, pero han sido conquistadores militares, han adquirido posesiones, han adquirido prestigio, y eso es lo que se vincula hasta hoy. Muawiyah además tiene una característica, y es que desde Siria se va a romanizar. Y esto es muy interesante, una vez más. Estamos en la segunda mitad del siglo VII. El Islam está sentando sus bases. El árabe aún no se ha convertido en la lengua franca que va a ser unas pocas décadas después. Para Muawiyah, gobernando desde Damasco, la mayor parte de sus súbditos son cristianos que hablan griego. Entonces Muawiyah se va a romanizar con bastante rapidez. Y esto va a ser uno de los pecados que los más integristas del Islam condenen a los califas omeyas. Y es que no eran suficientemente buenos musulmanes. Se dejaron llevar rápidamente por estos vicios propios de la romanidad. Con todo, Muawiyah tiene claro, en ese momento, que sus principales enemigos no es continuar la expansión del Islam por Oriente, llegando hacia Afganistán, o por Occidente, llegando hasta Marruecos, sino los otros líderes llegados de Arabia, aquellos que tienen ese marchamo de prestigio, de nueva nobleza, que son a los que se puede enfrentar. Y recordemos con la zona de Siria controlada perfectamente por los omeyas de Damasco, los que se han quedado en la propia Arabia y los que están en la zona de Irak, en el Tigris y el Éufrates, que son esencialmente chiitas. Cuando se muera Muawiyah, en el 680 entramos en una nueva guerra civil, la segunda fitna entre los diferentes caudillos de estas diferentes tendencias del mundo islámico. ¿Por qué esas guerras civiles no afectan a la expansión del Islam? Pues porque son dos elementos diferentes. En la expansión del Islam, como yo he explicado antes con el ejemplo de los coptos, a medida que los árabes van incorporando nuevos terrenos, los habitantes de esos territorios se incorporan a los ejércitos conquistadores, es decir, los coptos rápidamente se convierten en nuevos conquistadores y avanzan por Libia o por Túnez. Cuando llegan al Magreb, los bereberes que son conquistados por las tropas que vienen desde Arabia, más los coptos, se incorporan al ejército de este mundo musulmán, pues lo que vienen a hacer es, o bien soy grupos marginales dentro del antiguo Imperio Bizantino, o soy gente, que lo que ha ocurrido con muchos bereberes, que estaban más allá de la frontera del Imperio Bizantino y que les están dando la oportunidad de incorporarse a un ejército que les permite rapiñar a ese Imperio Bizantino que controlaba el norte de África. De modo que no importa que nuestros jefes allá en el creciente fértil entre Siria e Irak se estén matando entre ellos, mientras sus generales sigan avanzando y a mí, copto, bereber, persa, me permita seguir rapiñando a aquellos que hasta hace 4 días me estaban estropeando la vida, yo sigo en esos avances. Bueno, de esta segunda fitna, lo que va a suceder es que nos vamos a encontrar con que otra rama de los omeyas termina por ser la que se establece de forma dominante siempre desde Damasco, y a partir de ahí van a tratar de crear un auténtico Estado, en el sentido de que ya no solamente somos tipos de clanes, de tribus árabes que han salido de aquí, sino algo que, de nuevo ese pecado romano, se asemejaría a lo que había sido el mundo del Imperio Bizantino. Y esto es un punto fundamental a entender. Damos un salto cualitativo que se parecerá mucho a lo que va a ocurrir en el Imperio Mongol, como lo contábamos la semana pasada aquí con Jano, que es cuando ya Gengis Khan ha desaparecido, lo que van a hacer es establecer una estructura política real que les permita consolidar todas estas conquistas. Entonces, ¿quién es el victorioso en este caso? Pues el que va a salir victorioso de toda esta segunda guerra civil, ya digo, es otra rama de los omeyas, encabezada por Abdelmalik, que desde Damasco va a tratar de construir, y no solo desde Damasco, va a tratar de construir esa estructura política. Es muy curioso, porque el primer problema que tiene Abdelmalik es que va a querer tener un centro religioso importante
Y como la Meca y Medina está siempre en manos de sus malvados enemigos de Arabia, lo que tiene que hacer es un nuevo centro religioso y lo va a establecer en Jerusalén. Claro, ¿por qué en Jerusalén? En principio hay una leyenda vinculada a Mahoma, de que Mahoma viajó hasta Jerusalén y allá ascendió a los cielos. Esto hace que sea una ciudad santa vinculada con el propio profeta, pero indudablemente los omeyas entienden que Jerusalén es un lugar de valor religioso notable para las gentes que son sus súbditos, mayoritariamente cristianos, pero también judíos. O sea, acuden a la ciudad santa de sus súbditos. Entonces lo que van a hacer estos califas va a ser comenzar a construir una serie de templos, y esto es muy llamativo, porque los templos más antiguos que conservamos del mundo islámico son los de Jerusalén. Primero la cúpula de la roca y después la mezquita Al-Aqsa. No tenemos mezquitas en Arabia más antiguas que las de Jerusalén. Existieron, en la Meca, en Medina, en la propia Saná, pero en estas sucesivas fitnas se fueron destruyendo, y en las que va a haber después se fueron destruyendo, y las mezquitas que van a ser reconstruidas a partir del siglo VIII, del siglo IX, pues van a irse deteriorando, las van a seguir reconstruyendo, de modo que cuando nosotros visitamos hoy las mezquitas de Arabia, las supuestas mezquitas más antiguas, las de Medina, la Meca o las que están en el Yemen, en muchos casos no es que sean de la época medieval, es que son del siglo XX. Entonces, esto es una cosa muy llamativa, considerar que lo más contradictorio del mundo islámico es que los edificios religiosos más antiguos conservados del mundo islámico son los de Jerusalén. La cúpula de la roca, insisto, y la mezquita Al-Aqsa. La cúpula de la roca, que es el primer intento, ¿vale? ¿Qué ocurre si hacemos un templo centralizado, donde hay un elemento protagonista en medio y la gente gira alrededor? A ver, ¿esto funciona o no funciona? No les funciona. O sea, la cosa no... Esto se nos desorganiza un poco, la oración se nos desorganiza. Bueno, pues lo va a hacer esto, porque claro, como tenemos que dirigir la oración hacia un punto, pues al final, si lo ponemos en medio, nos estamos mirando las caras los unos a los otros, no funciona. Vale, pues ya está. Descartada esta solución. Venga, pues lo que vamos a hacer es poner uno detrás de otro. Hay un muro al fondo y nos ponemos uno detrás de otro, que es la mezquita Al-Aqsa. Claro, cuando uno recorre la mezquita Al-Aqsa y ve cómo funciona, es una iglesia cristiana. Es una iglesia cristiana, ¿vale? Es una iglesia que tiene una nave central que mira hacia el ábside y luego unas naves laterales. Y ya está, es una iglesia cristiana. Claro, estamos experimentando, o sea, estamos estableciendo cómo es el espacio litúrgico del mundo islámico, que es algo que no existía. Y se lo están inventando en Jerusalén. Claro, el problema de la mezquita Al-Aqsa es que se parece demasiado a una iglesia. De modo que estos propios omeyas, y sobre todo el siguiente califa, Walid I, será el que en Damasco decida, vamos a hacer un giro para mostrar que esto no son iglesias cristianas. O sea, somos demasiado cristianos, hay que hacer una cosa diferente. Y entonces en Damasco, lo que van a hacer, en la gran mezquita de Damasco, la antigua iglesia de San Juan, van a girar el edificio, digamos el espacio, van a girar 90 grados. Entonces en lugar de mirar hacia uno de los lados cortos del rectángulo, vamos a mirar hacia uno de los lados largos. Y con ese giro de 90 grados, esto ya es una mezquita. Es muy llamativo. Es que no existía la mezquita. Es que Mahoma no dijo cómo se hace una mezquita. Es que no sabemos cómo son las mezquitas del mundo árabe de los tiempos de Mahoma porque han desaparecido todas. Se las estaban inventando los omeyas y se están inventando fuera de Arabia. Se están inventando en Jerusalén y en Damasco. El resultado final será la mezquita canónica, que es la gran mezquita de Damasco, con ese giro respecto a la iglesia cristiana de esos 90 grados. Bueno, aquí estamos en esa construcción. Claro, los que lo estén viendo dirán, ostras, esto no es lo que a mí me habían explicado, porque me habían explicado que ya existe un modelo de mezquita asociado a Mahoma. No. Una vez más, no tenemos un modelo de iglesia asociado a Jesús. Es más, cuando vemos los primeros espacios litúrgicos de los cristianos, lo que podemos encontrarnos desde las diferentes cementerios del mundo romano, la utilización sí o no de sinagogas y demás, hasta que encontramos un modelo bien asentado, que va a ser esencialmente la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, en los tiempos de Constantino, para la primera mitad del siglo IV. Claro, han pasado 4 siglos desde la muerte de Jesús. O sea, hemos tardado 4 siglos en decir, esto es una iglesia cristiana. Bueno, estos musulmanes, digamos que la experimentación la tuvieron más rápida, van a tardar desde la muerte de Mahoma hasta la mezquita de Damasco, van a tardar 70, 80 años, hasta que consiguen establecer como pues edificio canónico de los musulmanes. Después seguirá habiendo algunas modificaciones. Bueno, es en tiempos de este Walid I, cuando están terminando de desarrollar el espacio litúrgico de los musulmanes, cuando en el avance se va a llegar hasta el Valle del Indo por oriente y se va a llegar hasta la península ibérica por occidente. Y se va a llegar siempre a base de esas dinámicas que hablábamos antes de incorporo a los habitantes del territorio que conquisto, mayoritariamente cristianos,
Algunos de ellos se convierten, otros no. Y con esas gentes incorporadas llevó a cabo la siguiente conquista. Es decir, cuando, y lo veíamos aquí, cuando estuvimos hablando con José Sotochica de su novela Egilona, cuando Muza cruza el estrecho de Gibraltar con sus huestes del norte de África, unos pocos árabes, miles y miles de bereberes, buena parte de esas tropas están en un terreno indeciso entre el cristianismo y el islam. Pero vamos más lejos. Ya lo contábamos cuando hablábamos de los árabes en general. Una de las ventajas que tenía el islam de Mahoma respecto al cristianismo es que, utilizando raíces muy similares, y cuando uno lee el Corán se da cuenta que parece que está haciendo una lectura un tanto accidentada del Antiguo Testamento en muchos casos, porque en el Corán aparecen todos los grandes profetas del Antiguo Testamento, desde Abraham hasta el propio Jesús. Pero lo que nos va a suceder es que estos cristianos que reciben las enseñanzas del Islam, lo que les cuentan les suena muy familiar. No es algo que les choque lo que les están contando. Pero una ventaja, se resuelve uno de los enredos más complejos de la teología cristiana, que es la Santísima Trinidad. 3 personas, una sola naturaleza, una sola voluntad. Es muy complejo. Mahoma lo simplificó. Hay un solo Dios, punto. Se acabó. Quien no es Dios puede ser un gran profeta como Jesús, pero hay un solo Dios. Entonces, claro, para cristianos sencillos que habían visto cómo había habido disputas entre sus obispos, disputas que en algunos casos habían llevado a la condena de algunos de sus obispos, a los que se habían eliminado por herejes, llega un tipo que simplifica, pues se puede entender muy bien. Entonces, aquellos que saltaron en el 711 y que sabemos que desembarcaron y pelearon contra el rey Rodrigo más cerca de Algeciras de lo que pensábamos antes, en esa batalla de los Montes Traductinos, recordemos que no es la batalla de Guadalete, que el equipo en que está incorporado Sotochica nos ha demostrado que no se llevó a cabo la batalla en el Valle del Guadalete. Pues bueno, aquellas gentes no son musulmanes con una fe claramente establecida, sino tipos que andan tratando de reconstruir esa teología que ha dado Mahoma en una transición entre el cristianismo y el islam. Eso a la larga hemos de entenderlo en el momento en el que, cuando se expanden por la península ibérica, y de nuevo apelo tanto a los programas que hemos hecho con Sotochica como el que hicimos con Yeyo Balbás, haciendo referencia a Covadonga, cuando van a conquistar la península ibérica, lo primero que vamos a encontrar no son señores peleando entre ellos, los nobles visigodos con sus privilegios que tienen que compartir con los nuevos conquistadores. Entonces se puede llegar a ciertos acuerdos. El más famoso es el que se tiene con Teodomiro de Murcia. Pero solo en algunos casos muy extremos se puede encontrar con una resistencia cuya raíz sea una raíz realmente religiosa, con gentes que digan: es que mi creencia es muy firme, o sea, no tengo dudas de cuál es mi fe cristiana, no tengo esas dudas asociadas a la Santísima Trinidad, y que me provocan que, bueno, pues si me lo simplifican estas cosas de Mahoma, pues me puede interesar. Entonces, claro, es muy interesante, recordando el programa de Yeyo Balbás, cuando se hablaba de la propia figura de Pelayo. Si Pelayo, más allá de que tenga ciertos roces de todo nivel, fiscal, militar, con los representantes del gobierno islámico del norte de la península ibérica, puede tener además una conciencia cristiana muy desarrollada. Y aquí es interesante entender el hecho de que estamos hablando de un señor a comienzos del siglo VIII, que está en una región aparentemente marginal del reino hispanogodo, en esta zona cantábrica, y nos podemos preguntar si a lo mejor no estamos ya en un mundo cantábrico en el que está desarrollando unas teologías muy interesantes. Después de todo, en ese mundo cantábrico, al cabo de un poco más de un siglo, va a aparecer uno de los personajes más interesantes de la teología medieval, que es Beato de Liébana, el tipo que se enfrentó al libro más complicado de la Biblia cristiana, que es el Apocalipsis de San Juan, y que fue capaz de tratar de desenmarañar todas esas figuras metafóricas y complejas que San Juan muestra en el Apocalipsis. Pues Beato en sus comentarios fue capaz de desentrañarlos. O sea, estamos hablando de una región donde vamos a encontrarnos a un señor que pensó mucho y de forma muy profunda sobre teología cristiana. A lo mejor es una tradición que le viene de antes. Y por eso una parte de la resistencia de Pelayo, como yo le explicaba a Yeyo Balbás, más allá de sus tiranteces fiscales y militares con los musulmanes, pueda ser cierta creencia de un auténtico cristianismo, ¿vale? Bueno, esto está ocurriendo, pero mientras tanto, ¿qué le pasa a los califas
comenzando por Walid I en Damasco, pues que siguen teniendo rivalidades con los otros líderes árabes, con los que gobiernan en Irak, con los que gobiernan en la propia Arabia. Y frente a ellos van a establecer una curiosa red de fortificaciones. O sea, tienen muy claro que el peor enemigo no es el rey Rodrigo, que era poderoso y lo derrotaron, o el peor enemigo no es el emperador de Bizancio. En el año 717 fue la primera vez que sitian Constantinopla y tratan de tomarlo. Por poco no lo consiguieron, pero estuvo a punto de caer Constantinopla. O sea, el imperio bizantino podía haber acabado unos cuantos siglos antes de lo que acabó. Sus peores enemigos están en esos otros lugares. Es fácil. Los que vengan desde Arabia van a remontar por la costa del Mar Rojo, la vieja ruta del incienso, van a llegar hasta el Golfo de Aqaba y pueden entrar por aquí. Colocamos unas fortificaciones en Aqaba, la cosa está controlada. Los que vengan desde la zona de Irak, lo que pueden hacer es remontar Tigris y el Éufrates y me van a bajar por la zona del valle del Orontes para entrar a Jordán. Pues colocamos una serie de fortificaciones en esos límites de la Bekaa, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos una serie de castillos. Los nombres son Qasr al-Girba. Son dos castillos muy grandes. Y se me ha ido el nombre en el otro. ¿Vale? Pero hay un sitio muy interesante, oye, y según hay mis enemigos, es tan retorcido que me ataca por donde nadie espera que puedan llegar, que es cruzando el desierto de Siria. Ese sitio infame, porque es imposible cruzar. Pero ¿y si alguno es tan pillo que monta sus ejércitos y decide cruzar por el desierto de Siria? Pues bien, para parar cualquier posible ataque por el desierto de Siria, claro, porque por el desierto de Siria lo que hay que hacer es manejar los wadis, esos arroyos temporales que nos traen las pocas lluvias que caen, que producen ciertos depósitos de agua naturales que se pueden hacer de manera artificiosa para recogerlos. Hay que controlar todos esos wadis. Y para controlarlos, y seguro que tú de esto, Jano, has oído hablar, lo que van a construir son los famosos palacios del desierto. Entonces, esos palacios que ahora los turistas visitan, sí, son maravillosos, la verdad, en Líbano, en Siria, en Jordania, en el propio Israel, pues en realidad fueron concebidos, más allá de que tengan, en algunos casos, ciertas comodidades, baños y demás, fueron concebidos como puntos de control de esa posible entrada por el desierto sirio. Entonces, no son lugares de esparcimiento sin más. Tienen un claro valor poliorcético. Quiero defenderme con estas. Lo que hago es controlar los wadis por los que se me puede colar el enemigo de forma retorcida. Aquí me voy a hacer publicidad, que me permita Jano lo que quieras. De V1 Media. Sabéis que yo tengo mi propio canal de YouTube, Alberto Garín, y entonces hice un vídeo sobre los palacios del desierto en el que explicaba toda esta historia de cómo controlaban los wadis. Eso quiere decir que voy a hacer trampas. No le voy a pedir a Iván, a nuestro organizador, que mete imágenes hoy, si no os vais a ver mi vídeo de los sierras de historia, ¿no? De los palacios del desierto en Sierras de Historia, porque ahí hay un montón de mapas y además están todos estos palacios del desierto. Pues muy bien. Entonces, bueno. Haces bien, Garín. De hacerme publicidad. Claro que sí. Bueno, muerto Walid I, le van sucediendo sus hermanos. La historia de estos califas es muy interesante, se parece a los de los saudíes contemporáneos, donde después que se murió el rey Ibn Saud, todos los que han sido sus herederos han sido sus hijos, aunque el pobre Salman, el último hijo de Saud, está bastante malito ahora mismo. Lo tienen hospitalizado y está muy grave. El hombre de repente se nos va a morir ya el último, con lo cual el príncipe Mohammed seguro que está ya sacando brillo a la corona para ponérsela a él. Pues esto es lo que va a suceder con estos omeyas. Van a ser todos los hijos de Abdelmalik los que van a estar en el poder. Disculpadme. Ya, es que claro, es una época muy dura. Es una época muy dura. Y hay uno de ellos famoso, Hisham, porque van a sucederse muy rápidamente varios de estos califas que además van a empezar a tener problemas militares. Los van a empezar a derrotar en diferentes frentes. Cuando llega Hisham llega al poder en el 724 y gobernará hasta el 743, hasta su muerte. Hisham va a ser, por ejemplo, el califa que va a cruzar los Pirineos, o que va a hacer que sus tropas crucen los Pirineos, que van a ser derrotadas en el 732 por Carlos Martel en la batalla de Poitiers. Ojo, derrotaron en Poitiers. No los derrotaron en el sur de Francia, y los musulmanes ocuparon el sur de Francia. Y el propio Carlos Martel tuvo que pedir al rey de los lombardos, a Liutprando, que viniera a echar una mano porque no podía con ellos. O sea, siempre nos han puesto muy heroico de, no, menos mal que están los franceses, que son unos tíos muy pilas, que los pararon en una batalla, las otras no, y se les colaron. Claro, no hasta la cocina, pero sí hasta el comedor. Entonces, se instalaron allí. Y es en los tiempos de Hisham y sobre todo de su sobrino, de Walid II,
cuando se va a construir uno de los palacios del desierto más famosos que conocemos, que estoy seguro que tú, Jano, puedes tener en tu memoria, que es Casa de Alhambra. Es donde están las famosas pinturas en las que hay una serie de reyes que se ofrecen al califa de manera sumisa, y donde entre esos reyes va a estar pintado un emperador bizantino, un rey de los persas, un Cosroes, y va a estar el rey Rodrigo. También está el Negus del reino de Aksum, pero está el rey Rodrigo. O sea, hay 6 monarcas, hay 2 que no quedan muy claros, parece que son gente ya de la parte oriental, pero cuando hacen esa reconstrucción hipotética de qué poderosos somos los omeyas que hemos conquistado el mundo, y los reyes más importantes del mundo nos rinden pleitesía, entre los 6 reyes estaba Rodrigo. O sea, la conquista del reino hispano-godo no les pareció una conquista menor, al contrario, habían conquistado uno de los grandes reinos de esos tiempos. Y aquí apelamos de nuevo a los trabajos de Soto Chica, ya lo hemos tenido aquí con Egilona, pero también cuando hizo el del Reino Vigildo, su libro de Vigildo. En efecto, el Mediterráneo estaba controlado por 2 grandes potencias, en Oriente Bizancio y en Occidente el reino hispano-godo. Y Casa de Alhambra es el ejemplo de qué claro tenían en esos tiempos lo importante que había sido ese reino que ellos habían conquistado. Bueno, pues muere Walid II, va a haber una sucesión de califas omeyas, y es entonces cuando entramos en una tercera guerra final, una tercera guerra civil, una tercera fitna. ¿Qué es lo que va a suceder esta tercera fitna? Pues que a los omeyas los van a eliminar. Es muy curioso porque el último de los omeyas, que fue Marwan II, se marchó de Damasco hacia Al-Fustat, cerca del actual Cairo, con lo cual cometió un error. O sea, sus predecesores tenían muy claro que había que controlar esa frontera oscura que es Siria, porque por allí iban a llegar los malos que iban a acabar con ellos, iban a llegar por allí, y así fue. Como se retiró de Siria y les dejó la frontera abierta, sus enemigos venían de Irak, otro clan proveniente de Arabia, los abasíes, cruzaron la frontera, llegaron hasta el Cairo, lo atraparon, le eliminaron a él y eliminaron a todos los omeyas. O sea, decidieron que no se escapaba ni uno. Se le escapó uno, como decíamos al principio, se le escapó Abderramán. Y Abderramán, que por parte materna tenía familia en el actual Marruecos, pues a uña de caballo cruzó todo el norte de África, saltó a la península ibérica, donde existían también tensiones entre bereberes y árabes a la península ibérica, terminó por asentarse ahí y años después estableció, porque la huida de Omán de Abderramán es en el 750 y él va a conseguir establecerse como emir independiente en Córdoba en el 756. Bueno, eso lo podemos contar en otro pedazo de historia. Pues esto, hasta aquí lo que quería compartiros de cómo fue esta expansión del mundo islámico y a qué se debió su éxito. Pues pocas veces se explica eso. Ahora está de moda la expansión del mundo islámico por otras razones y otras vías, como bien sabes, querido Alberto. Pero es una manera de entender cómo llegaron hasta aquí y por qué. Porque no sé, nunca nos lo preguntamos muchas veces, como igual que con lo de los mongoles. Pero es muy llamativo porque podemos preguntarnos si durante ese siglo VI había un bienestar económico en el mundo bizantino y persa, ¿por qué decidieron desmontar su bienestar económico a base de guerras interminables entre bizantinos y persas? ¿Por qué se pegaron ese tiro en el pie? Pues a lo mejor en el siglo XXIII la gente dirá, ¿por qué a comienzos del siglo XXI les dio a los europeos por esa perra de las políticas verdes, ¿no? Hay que salvar el planeta Tierra, cuando la Europa occidental de comienzos del XXI, su nivel de contaminación era mínimo comparado con el que estaban provocando, por ejemplo, China, y su capacidad de combatir ese problema era mínimo. Claro, yo puedo poner todo lo que quiera, pero si los chinos siguen contaminando... Sí, da igual lo que tú hagas. Claro, eso les provocó una reducción de consumo, les provocó una serie de medidas políticas contrarias a la producción, que les provocó la ruina. Pues bueno, posiblemente estamos en una situación parecida a los bizantinos y persas, empecinados en vivimos tan bien que nos podemos permitir el lujo hacer tonterías, como pelearnos permanentes entre nosotros. Vivimos tan bien a comienzos del siglo XXI que podemos permitir el lujo de decir, no, ahora podemos recortar la producción, no tenemos por qué consumir, no os preocupéis, mañana estaremos mal, pero no importa, hoy nos lo creemos. Sí, ahora luego las consecuencias las pagas de estas tonterías. ¿Tienes tú un libro ahí que querías comentar? Sí, no. sí, quiero terminar el programa con una novedad editorial. Entonces, no sé si Iván me lo puede enfocar lo más cerca posible. Antonio Pérez Henares, El Juglar. El Juglar, es una novela que acaba de aparecer, publicada por HarperCollins. Sí, en efecto, es la misma editorial con la que publico yo. Pero eso no quita que la novela es realmente... Publica muchas cosas en HarperCollins y no las sacas todas. Entonces, Pérez Henares ha reconstruido la posible vida de aquellos que crearon el cantar del Miocid, que sabéis que es un cantar de gesta que se va elaborando a lo largo de los siglos, desde la vida y muerte del propio Rodrigo Díaz de Vivar
a comienzos del siglo XII, sí, XII, hasta que tenemos bien establecido ese cantar un siglo más tarde. Entonces, él inventa cómo pudo ser la vida de aquellos trovadores que fueron, aquellos juglares, que fueron creando, ampliando, modificando, incorporando elementos al cantar del Mío Cid. Entonces, espero que en breve podamos tener a Pérez Henares con nosotros aquí en el estudio Qué bien. para hablar de esta novela, pero es una novela realmente muy, muy entretenida. O sea, parecía un tema aparentemente árido, una cosa muy de filólogos, pero que Pérez Henares lo ha sabido escribir de una forma realmente muy, muy agradable. Entonces, es una novela de aventuras. Estas cosas que uno dice, qué fácil es hacer una novela de aventuras con el mundo medieval hispano y que poco se aprovecha, pues bueno, él lo ha hecho. Entonces, lo estoy trayendo hoy, a pesar de que me llegaba una novela hace unas cuantas semanas, porque yo me lo leo. Y solamente cuando me lo he leído me atrevo a recomendarlo. Doy fe, Entonces, es verdad. seguiremos con más novedades editoriales, porque Jano no puede negarlo, él mismo también. Las editoriales han descubierto que en Big One nos preocupamos por leer los libros que nos envían y nos están enviando un montón de libros. Sí, la verdad es que sí, no damos abasto. Entonces los iremos sacando. Pero que sigan enviando porque muchos molan un montón. Entonces los iremos promocionando a medida que me los leamos y merezca la pena ser promocionado y este merece la pena. Fenomenal. Pues nada, Alberto, puedes despedir tu programa con tu llavero nuevo. Voy a despedir mi programa con mi llavero nuevo para que lo podáis ver de nuevo, ¿de acuerdo? Tu espadita de pedazos de historia, lo estás poniendo al revés, ahí. No estoy poniendo bien. Mi espada de pedazos de historia, que mi hijo va a estar muy satisfecho. Mi hijo es un apasionado de las espadas, así que va a tener un llavero espada. Pues mira, del programa de su padre. Aunque lo que podríamos hacer es como el de llamas, poner tu cara. Como Manuel Llamas. O sea, si quieres lo ponemos en llamas, pero yo creo que tú tendrías que tener un llavero de tu cara. De tu Podría rostro. ser. Lo que pasa, claro, como has dicho tú antes, cuando quiera dinamitar el mundo, agarraré el llavero de llamas, apretaré fuerte en mi mano y podré destruir lo que sea. Tendrás que ser socio. Aunque te hemos dado pero no te acostumbres, ¿eh? Vale. Porque no estás en la lista de socios, querido No Alberto. estoy en la lista de socio, pero me podré asociar así por recibir mi propia taza. Efectivamente. Sí, esto es así. Eso sí. Pues nada, oye, mil gracias, Alberto, por habernos contado todo esto. Y ya me despido. Y bueno, despide tú a nuestra querida audiencia. Y les invitamos a la próxima semana en la que, ya les adelanto, vamos a hablar del nuevo libro que hemos sacado con Fernando Díaz Villanueva contra la Revolución Francesa, porque sé que Jano tiene un montón de ganas de Sí. hacernos a preguntas a Fernando y a mí. Sí, de verdad. Pues es que, y de hecho lo íbamos a hacer esta semana, pero nuestro querido Fer está en la perfil del bien. ¿A quién se le ocurre? En fin. Pero sí, la próxima semana regresaremos con ese tema que es muy interesante y con el máximo protagonista, nuestro querido Alberto Garín. Nos vemos el próximo sábado.